Hola para todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bien, antes de comenzar la clase de hoy, le doy la bienvenida a esta semana de clases en el módulo de finanzas. Comentarles que la prueba ha finalizado recién el día de ayer, por lo tanto no he tenido tiempo para corregirla. Eso quiere decir que las notas no van a estar esta semana, van a estar la próxima semana, el próximo día miércoles. Nosotros trabajaremos en la revisión de la prueba, porque son varias preguntas que hay que revisar de forma independiente. Por lo tanto, no está automática la revisión de la prueba. Entonces les voy a pedir un poquito de paciencia al respecto. Aquí estoy analizando cuántas respuestas de parte de ustedes hubieron. Hubieron 28 respuestas, por lo tanto son un número considerable de revisiones que tengo que hacer. Así que les pido paciencia. Si esperaban ver los resultados hoy día, un poquito más de tiempo les pido, ya que la próxima semana van a estar los resultados. El día de hoy yo necesito trabajar ya con ustedes con una materia nueva. Hoy día vamos a analizar el concepto de la conciliación bancaria. Este modelo o esta metodología es utilizada en gran número por las empresas hoy en día, porque lo que necesita es determinar que lo que informa el banco esté bien registrado la empresa, o lo que la empresa tiene registrado en su cuenta de banco, el banco lo entregue también de la misma manera, de la misma forma, ¿sí? La conciliación bancaria tiene su origen en tratar de cuadrar, ¿sí?, extracontablemente las cuentas contables, básicamente el libro banco de la empresa o el auxiliar de banco, con la cartola bancaria que entrega la institución financiera. El origen de la conciliación nace desde que las empresas tienen la posibilidad de tener una cuenta corriente o una cuenta de débito en una institución financiera. Hoy en día, con la cantidad de transacciones que se realizan día a día, claramente hay momentos donde la información que refleja el banco no necesariamente es igual a la que refleja la empresa. Hoy día, con la tecnología y con el pago vía internet, esta necesidad se ha reducido un poco, pero sigue siendo muy fuerte la necesidad de cuadrar tanto la caja, la cuenta banco de la empresa, con la cuenta de lo que refleja la cartola bancaria. ¿En qué consiste esta metodología? Bueno, básicamente en cuadrar lo que el banco entrega como información en una cartola bancaria versus lo que la empresa tiene en sus contabilidades, principalmente los libros auxiliares de banco. Cada empresa puede tener más de un libro de banco, porque puede ser que tenga distintas cuentas, entonces tenga distintas cartolas bancarias. Entonces, cada vez que se genera un
un pago, por ejemplo, de la empresa, si se registra la contabilidad, tiene que registrarse en el banco. Si usted emite un cheque y ese cheque se lo cobra el proveedor, lo tiene que reflejar tanto el banco como ustedes internamente en la empresa. Por lo tanto, la conciliación bancaria no es más que una cuadratura de información producto de las transacciones que se pueden generar durante el día. ¿Qué transacciones pueden generar ciertas diferencias? En primer lugar son los cheques en tránsito o los cheques que están pendientes de pago. Usted le pagó a un proveedor con un cheque al día y es muy probable que el proveedor no lo cobre inmediatamente, lo cobre en unos días más. Puede pasar más tiempo incluso y usted, el banco aún no ha registrado la salida de dinero y usted ya lo tiene registrado como una salida. Entonces, eso puede permitir que hayan diferencias en la cartola. Otro elemento son los depósitos en tránsito, que principalmente se generan cuando no está abierto el sistema financiero, el sistema bancario. Recuerden que o por feriados bancarios o por depósitos a fines de mes o a fines de semana, perdón, no quedan registrados inmediatamente en la cartola bancaria, sino que quedan para una fecha posterior. Entonces ahí son cuadraturas que se deben de realizar. Algunos intereses que se cobran también por medio de notas de crédito pueden generar algunas diferencias en las cartolas bancarias. Antes de seguir avanzando, me veo la necesidad de desarrollar una pequeña explicar básicamente cómo funciona el tratamiento de algunas cuentas contables para que podamos ustedes entender cómo se va a trabajar el análisis de la conciliación bancaria. Muy bien. Ya ustedes, como tuvieron contabilidad, ustedes entienden que dentro de las cuentas contables hay dos clasificaciones de cuentas, que son los activos y que son los pasivos. En pasivos nos llamamos al pasivo más el capital. ¿Cómo se tratan estas cuentas? ¿Cómo se clasifican estas cuentas? Es lo que a nosotros nos entrega la posibilidad de clasificar un ingreso de dinero como un activo o como un pasivo, ¿sí? Eso lo va a determinar la naturaleza de la salida del dinero. Para poder entender esto hay que comprender el origen de cómo se clasifican las cuentas. Nosotros sabemos que los activos aumentan al debe y disminuyen al haber, pero el por qué ocurre eso no lo sabemos, no lo tenemos muy claro. Entonces, para eso existe un principio contable, hay un principio contable que se llama el de dualidad económica, que permite determinar el origen de las clasificaciones de las cuentas, tanto de activo como de pasivo. Si usted busca en internet alguna definición de dualidad económica, va a encontrar algo parecido a esto. Va a encontrar algo así como que la dualidad económica no es otra cosa que reconocer todos los derechos, activos dice, y obligaciones pasivos de una empresa. ¿Sí? Es decir, lo que nos está diciendo el principio número 7 de dualidad económica es que todas las empresas tienen derechos y obligaciones. Esto voy a dejar. Es muy probable que alguna vez ustedes en la vida no hayan tenido que trabajar con un tratamiento contable y haya habido alguna cuenta que le haya traído problemas. Es decir, no sabemos cómo se clasifica esta cuenta. Nunca lo vimos en clases, no sé cómo se ve esta cuenta. Entonces, para poder salir de esa duda y para poder aclarar ese dilema, usted tiene que comprender el origen de la clasificación de las cuentas, y el origen es este principio número 7 de dualidad económica. Ese principio
aquí se parafrasea un poco, pero en el fondo dice que los derechos que tiene una empresa son iguales a las obligaciones. Ahora, ¿cuáles son los derechos que tiene una empresa? Bueno, los derechos que tiene una empresa son todos los recursos que tiene una empresa. Son todos los bienes que posee una empresa, que por los cuales la empresa puede ejercer un derecho o puede utilizarlos como mejor le parezca. Este derecho está fundado principalmente en lo que hoy día se conoce como los derechos principales en la vida de una sociedad, que son los principios o los derechos derechos humanos. En términos de clasificaciones de derechos, ustedes pueden encontrar en 3 tipos de derechos que son elementales para poder vivir en comunidad o en sociedad como lo hacemos hoy día. Primero está el derecho a la vida, el derecho a la libertad, y hay un derecho muy importante que es el derecho a la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada permite que las personas puedan adquirir bienes y utilizarlos como mejor le parezca, y que ningún otro individuo pueda hacer uso de esos bienes porque son de derecho privado, ¿sí? Por lo tanto, de ahí radica el concepto del derecho como la clasificación de los activos. Usted puede usar sus recursos como a usted mejor le parezca. Usted cuando recibe un dinero y ese dinero es suyo, usted tiene el derecho, la facultad de utilizarlo en entretención, en inversión, en consumirlo en alimentos, etc. ¿Sí? Tiene el derecho de utilizarlo. Por lo tanto, todos los recursos que posee una empresa y que por los cuales ejerce un derecho sobre ellos, se le van a denominar activos, ¿sí? Todos los recursos que posee una empresa son activos. Por lo tanto, si nosotros pensamos en cuentas de activos, como por ejemplo la cuenta caja es un recurso que posee la empresa. La cuenta banco es un recurso que tiene la empresa en una institución financiera, que tiene el derecho a utilizarlo como mejor le parezca. La mercadería es un derecho, es un recurso, ¿sí? Es un recurso que puedo utilizar ya sea vendiéndolo o guardándolo, inventariándolo, como le parezca. La cuenta maquinaria, equipos, vehículos, ¿sí? Todos esos activos cuentas que generalmente se clasifican como activos, el origen de ellos que son recursos que posee la empresa y que por las cuales le aplica un derecho a usarlos. Como contraparte están los pasivos, y todos los pasivos son compromisos que ha adquirido de la empresa con un tercero, y ese compromiso genera en el fondo una obligación. Por lo tanto, la empresa va a tener 2 tipos de obligaciones. Va a tener obligaciones con los dueños y obligaciones con terceros. Por lo tanto, cuando hablamos de obligaciones, son todos aquellos compromisos que la empresa o usted ha adquirido con un tercero o con los dueños del negocio. Es decir, son obligaciones que tienen que en algún momento cumplir, que son exigibles en el tiempo, en algunos casos tienen un costo, entonces tienen ciertas características las obligaciones. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos que clasificar cuentas de pasivo, antes de saber qué tipo de cuenta es y cómo se clasifica, es entender la naturaleza del pasivo. Si esa cuenta es un compromiso de la empresa con alguien y que finalmente recae en una obligación con alguien, claramente va a ser un pasivo. Si esa cuenta es un recurso que posee la empresa y que pueda ejercer un derecho sobre él, es un activo, ¿sí? Por lo tanto, para poder tener claridad cómo se clasifica una cuenta, lo primordial es entender estos 2 pequeños conceptos, ¿sí? Que son muy simples de comprender: el derecho y la obligación. Por lo tanto, si yo les doy como ejemplo algunas cuentas, ¿usted cómo clasificaría esas cuentas? Por ejemplo, si yo les digo
proveedores. Démosle un segundo, por favor. Un segundito. Bien, disculpe, por favor. Bien, continuando con nuestro análisis. Si yo les pregunto, ¿cómo se clasifica la cuenta proveedores? ¿Cómo debería clasificarse? ¿Aló? ¿Están por ahí? ¿Aló? En pasivo, En pasivos, ya. ¿Por qué, Francisco? porque un pago que le vamos a hacer, digo, es un pago. Entonces, de todo lo que va en la cuenta, lo que se paga va a la cuenta de pasivo. Todo. No, no, aquí hay una confusión en cuanto al concepto. Recuerda que yo puedo pagar y también le puedo pagar a un cliente. Por ejemplo, Mm, si imaginémonos que yo le quiero hacer un descuento a mi cliente y el cliente ya pagó todo, yo le voy a hacer un pago a un cliente. Entonces, ese cliente tendría que clasificarse como un pasivo. no. No, no. Entonces aquí la clave está en clasificar el concepto por lo que acabamos de mencionar. Primero, cuando John dice la empresa tiene obligación de pagar. Claro, John dice lo mismo que Francisco. Claro, ahí hay una obligación. Ahí John, por ejemplo, ya menciona el concepto clave para clasificar una cuenta, la obligación. Si, si la cuenta genera una obligación, es un pasivo. Si la cuenta genera un recurso, un derecho, es un activo. ¿Sí? Por lo tanto, proveedores, ¿por qué es pasivo? Y usted está en lo correcto, es pasivo. ¿Por qué es un pasivo? Porque es una obligación que la empresa tiene con el proveedor. ¿Sí? Por ejemplo, cuenta banco, activo o pasivo. Mm, espere. Mm,
Banco. ¿Pasivo? ¿Activo o pasivo? ¿Por qué pasivo? No, espere. No, sería activo. ¿Por qué es un activo? Porque... Pregunta, ¿es un recurso que posee la empresa o es una obligación? El dinero que representa el usted dinero tiene. de la propiedad del comerciante Claro, depositado. exacto. ¿Ese dinero es un recurso o una obligación? Es un recurso. Y por lo tanto es Un un activo. activo. Claro. Cuentas por pagar. ¿Una obligación o un recurso? Una Cuentas por pagar. obligación, Una obligación. Por lo tanto es un un pasivo. pasivo. Muy bien. Mercaderías. Activos, ¿Por qué? porque son cosas que la empresa puede utilizar como un bien. Exacto, son recursos. ¿Cierto? Lo que usted ha dicho son recursos por lo cual la empresa tiene un derecho sobre ellos. Exacto. Crédito bancario. Un pasivo, ¿Por qué? porque la empresa se lo debe como al banco. Entonces tiene que tener Exacto, obligaciones con el banco. exacto, exacto. Muy bien, John. Obligación pasiva. Se dan cuenta que de esa forma se tienen que analizar las cuentas. ¿Sí? Si yo le digo maquinarias, ¿cómo se clasifica maquinarias? Activos, Activo. ¿Por qué? Recursos, porque dice. son recursos. Exacto. John dice activo. Capital. Capital. Activos. Activos. ¿Por qué? Porque también son lo que tiene la empresa. Capital. Es Lo lo que que la tiene la empresa. empresa. John dice pasivo de patrimonio. Me hace una pregunta ella. Y yo le estoy preguntando qué cosa es pasivo. O sea, capital. Nicolás, perdón. O sea, fue el recurso con el que inició la empresa, ¿o no? Sí. Pero ¿cómo se clasifica? ¿Como un activo o como un pasivo? Bien, miren. Vamos a aclarar algunas dudas acá. Miren, les voy a poner el siguiente ejercicio mental para que entendamos lo que le quiero explicar. Aquí en la sala ahora tenemos 9, 15 personas. 15 personas hay aquí en la sala. Imaginémonos que los 15 vamos a generar una inversión. Vamos a sumar aquí y cada uno de nosotros va a aportar 100.000 pesos a este proyecto comunitario que estamos creando. Bien, nosotros somos todas personas naturales, ¿sí? Está Nicolás, está Francisco, está Bárbara y Camila, que nos reunimos en pos de este proyecto de inversión. El requisito es que cada uno de nosotros tiene que aportar 100.000 pesos, por lo tanto, cuando vamos a la notaría a crear nuestra empresa, cada uno de nosotros le aportó 100.000 pesos, lo que suma 1.500.000 pesos a nuestra sociedad. El día que nosotros creamos nuestra empresa, pongamos en la empresa en un día, nace una nueva persona, en este caso una persona jurídica,
¿sí? Se le asigna un RUT, 77 millones-7, por ejemplo, y esa persona que hemos creado nosotros nace con un recurso. ¿Cuál es el recurso que tiene? Bueno, ese 1.500.000 pesos. Pero ese recurso no es de la empresa. El recurso que usted le aportó, usted en el fondo es como un préstamo que le está haciendo a esta persona nueva. ¿Sí? En algún momento de la vida debiese esta persona jurídica devolver el capital. Ahora, los capitalistas, que somos nosotros, no le estamos exigiendo el pago del capital, ¿sí? No le estamos exigiendo que la empresa pague las obligaciones que tiene con nosotros. Lo que nosotros le estamos exigiendo a la empresa es que ojalá he vuelto, se me cayó se me cerró de golpe el Teams. Ya. Entonces, lo que nosotros le exigimos a la empresa no es que nos devuelva el capital, sino que le estamos exigiendo que ojalá con el tiempo nos pueda entregar utilidades, ¿sí? Ojalá la empresa nos pague dividendos. No he muerto todavía. Por lo tanto, cuando la empresa nace, si ustedes recuerdan cómo se desarrollaba el ejercicio contable, ¿sí? Ustedes dirán, el profesor se puso pesado porque ya nos está metiendo cosas que no nos gustan a nosotros. La contabilidad generalmente son cosas que no les gustan a los estudiantes, pero son ultra necesarias. Bien, si ustedes recuerdan lo que le enseñó su profesor de contabilidad, que cuando nace una empresa, lo primero que hay que hacer es el asiento de apertura, y el asiento de apertura dice, bueno, imaginando que todos nosotros aportamos dinero en efectivo, cada uno de nosotros aportó 1.500, entonces la empresa nace con 1.500.000 pesos. Pero ¿cuál es la contraparte de eso? Para que se cumpla el principio de partida doble. Una cuenta de capital. Capital por 1.500.000. ¿Y por qué nace esta cuenta de capital? Porque aquí está la clave de esto. Porque la empresa RUT 77 millones nace con un recurso, ¿sí? Que son 1.500.000, pero inmediatamente nace con una obligación. ¿Obligación con quién? Bueno, con todos los dueños. Con todos los dueños del negocio. Esa obligación es muy probable que nunca se extinga, que permanezca toda la vida, ¿sí? en la contabilidad, porque no es una deuda que la empresa, que los accionistas estén exigiendo, salvo que sea, por ejemplo, una sociedad anónima y que usted haya comprado acciones en la empresa y que después de un tiempo usted se haya aburrido de la empresa y después vende las acciones, bueno, eso es otra cosa. Pero el tema es que ese capital que usted vendió, se lo vendió a otra persona, entonces el capital no se ha extinguido. Por lo tanto, cuando la empresa nace con un recurso, pero también inmediatamente nace con una obligación con el dueño. Por esa razón, que cuando nos referimos a los pasivos, nos referimos a dos tipos de pasivos, a los dueños y a los terceros. A los dueños, la contabilidad dice que se les siga denominando pasivos. Y a los dueños, perdón, a los terceros, la contabilidad dice que se les siga denominando pasivos. Y a los dueños, patrimonio o capital, como usted lo conozca, como mejor le parezca. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el concepto de tercero? Porque la primera persona acá es la empresa jurídica.
La segunda persona son los dueños del negocio que aportamos. Nosotros somos la segunda persona acá, que estamos en esta situación, en esta sociedad. Y un tercero serían los proveedores, los acreedores, ¿cierto? O las instituciones financieras. Por eso el concepto de terceros. ¿Sí? Repito eso. La primera persona sería la empresa, la que se hace acreedora, ¿cierto? De la iniciación de actividades. La segunda persona serían los socios, los dueños de negocio. Y los terceros son todos aquellos, ¿cierto? Individuos que van a tener algún vínculo con la empresa, pero que no tienen relación con los dueños o con la misma empresa. Por lo tanto, si yo les digo capital, ¿cómo se clasifica el capital? Usted tiene que entender esto, que el capital es una deuda, es una obligación que la empresa tiene con sus dueños. Y al ser una deuda, una obligación con los dueños, el capital es un pasivo. Por lo tanto, la pregunta que me desarrollaba John, ¿patrimonio es un pasivo? La respuesta tiene que ser sí, es un pasivo. Un pasivo bajo la estructura del capital o del patrimonio. Por lo tanto, de ahí nace el principio de dualidad económica. ¿Qué dice el principio de dualidad económica? Que los activos son iguales a los pasivos, pero los pasivos más el capital. ¿Ya? Ahora, ¿por qué esta tremenda vuelta? Estamos hablando alguien dirá, estamos hablando de conciliación bancaria y nos estamos metiendo en un tema contable, porque la conciliación bancaria en su origen es muy contable. El análisis que se hace constantemente es netamente contable. Entonces, si nosotros no entendemos esto, si usted no sabe clasificar ciertas cuentas, es muy probable que la conciliación bancaria se le transforme en una mochila muy pesada de llevar. Pero si usted entiende esto, lo que acabamos de comentar, es muy probable que se le haga muy simple la conciliación bancaria. Bien, por lo tanto, volviendo a nuestra clasificación, nosotros sabemos que todos los activos, independiente del tipo de activo, aumentan al debe y disminuyen al haber, y que todos los pasivos disminuyen al debe y aumentan al haber. Es decir, es al revés que el activo. Ahora, en términos contables o en términos bancarios, en términos contables también, todos los registros al debe se le denominan cargos y todos los registros al haber son abonos, independientes si son activos o son pasivos. Eso es independiente, ¿sí? Por lo tanto, siempre los cargos van a ser al debe y siempre los abonos van a ser al haber. Entonces, por una parte, los cargos para el activo son aumentos, pero para los pasivos son disminuciones, tal como lo dice aquí la gráfica. Los abonos son disminuciones del activo, pero aumentos en el pasivo, ¿sí? Esto no cambia. ¿Por qué esta clasificación y por qué es importante este punto que hemos trabajado acá? Porque si yo les pongo el siguiente escenario, nuestra empresa tomó el dinero, tomó el 1,5 millones y ese dinero lo deposita en el banco. ¿Ese dinero para la empresa es un recurso o una obligación? Todo el dinero que reunimos, ¿cierto?, para crear nuestra empresa, lo depositamos en una cuenta de ahorro, en una cuenta bancaria. Ese dinero es un derecho, perdón, ¿es un activo que tenemos o es un pasivo que tenemos? ¿Un activo? Activo. ¿Por qué? ¿Está correcto? Muy bien. Porque es un recurso. Muy bien. John dice por qué es un recurso. Ahora, por favor, tomen la postura ustedes del banco. Ustedes son el banco. Yo soy la empresa. Ustedes son el banco.
yo tomo mi dinero, el 1.500.000, y lo deposito en su banco. Ese dinero que ustedes recibieron como banco, ¿es un activo para ustedes como los bancos o un pasivo? Pasivo, dice John. ¿Por qué, John? Porque una plata que después habría que pagarle. Ustedes banco. John dice, es un compromiso para el banco. Es un compromiso del banco con su cliente. Si usted lo mira desde el punto de vista del banco, cuando usted recibe ese dinero, ese 1.500.000 pesos, lo recibe, pero ese dinero no es suyo. Alguien se lo pasó a usted, pero usted se lo debe a alguien. Es una obligación que en este caso el banco contrae con su cliente. Es la obligación que tiene de cuidar su dinero y entregárselo cuando el cliente se lo pida. Por lo tanto, todas las cuentas corrientes de ahorros a la vista, todas las cuentas bancarias que el banco posee de sus clientes, para el banco son pasivos. Por lo tanto, cuando usted deposita dinero en el banco, que para usted es un cargo, que es un aumento de un activo, para el banco es todo lo contrario. Para el banco es un aumento de un pasivo. Si usted deposita dinero en el banco, y usted como banco recibe ese dinero, para usted es un aumento de un pasivo. Por lo tanto, lo que para la empresa es un cargo cuando deposita dinero, para el banco es un abono. Entonces, por esa razón, cuando usted ve su cartola bancaria, si ustedes tienen cuenta RUT, o tienen una cuenta corriente o una Visa, ustedes se van a dar cuenta que cuenta corriente mejor y cuenta RUT, eso es lo más simple. Cada vez que el banco, cuando usted deposita dinero, le depositaron su sueldo y quedó el sueldo en el banco lo registra como un abono. Pero si ese dinero es mío y debería aumentar, es un activo. Pero como el banco lo mira como un pasivo, para el banco es un aumento de un pasivo, aumento. Cuando usted compra con su red compra en el supermercado y le llega el aviso que usted hizo una compra, usted va a ver su cartola y el banco refleja un cargo, ¿sí? Porque para él es una salida, una disminución del pasivo cuando usted está comprando con la tarjeta. Por lo tanto, antes de seguir avanzando en esto, para mañana, le voy a dar la siguiente actividad, la siguiente tarea. No sé si todos tienen cuenta corriente o cuenta RUT. Yo creo que todos tienen cuenta RUT, me imagino. Me imagino que todos tienen una cuenta RUT, ¿o no? ¿O me imagino mal? Bueno, la tarea es que ingrese a su cuenta bancaria y compruebe lo que le estoy diciendo yo hoy día. Compruebe que cuando usted recibió dinero, el banco no lo registró como un cargo, sino que lo registró como un abono. Y cada vez que usted hizo un pago, el banco no lo registró como un abono, sino que lo registró como un cargo, ¿ya? Revisen, por favor, su cartola bancaria. No me la tienen que mostrar. Queda grabado esto. No me tienen que mostrar nada, sino que solamente quiero que ustedes lo analicen. Y mañana a las 2 de la tarde, cuando nos reunamos, usted me confirma que efectivamente cada vez que el banco usted deposita dinero en el banco lo registra como un abono y no como un cargo, ¿ya? Hagan esa actividad, por favor, muy simple, si lo pueden hacer. Les invito a que lo hagan porque les va a permitir entender muchas cosas para el día de mañana. Y ahí tengan a mano y y si no lo han hecho nunca, y siempre han visto su cuenta RUT, y lo único que ven es el saldo de la cuenta RUT, métase a su cuenta RUT y vea cómo ha sido el comportamiento de los ingresos y de los egresos durante el último mes o de los últimos meses. Y ahí se va a dar cuenta de que el banco tiene esa metodología de contabilización de sus fondos. Bien, jóvenes, por hoy día vamos a dejar aquí esta clase de introductoria de la conciliación bancaria. Teams, por ahora, tiene problemas con las grabaciones de las clases. No está dejando registrar las grabaciones. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo es tomar la grabación
descargarla en mi PC y luego subirla a un video en YouTube. Así que si ustedes quieren ver esta clase, tienen Profe, ¿y que no se ir. puede descargar por aquí, por esta misma plataforma? Yo no sé si ustedes la pueden descargar. No lo sé si ustedes la pueden descargar. Si la pueden descargar, bien. Pero si no, lo que estoy haciendo yo es lo siguiente. Es tomarle el video, subirlo a mi canal de YouTube y publicarlo. Y cuando ustedes quieran ver la clase del 17, van al ambiente de aprendizaje y hacen clic en clase 17 de junio y lo va a derivar a un video en YouTube. ¿Ya? Esto va a ser mientras tanto Teams no se corrige este pequeño problema. ¿Ya? Las clases quedan grabadas, pero no quedan guardadas, almacenadas en las bases de datos de Teams, sino que quedan por un tiempo temporalmente, después se borran. ¿Ya? Voy a dejar la clase hasta aquí entonces. Nos vemos el día de mañana.